Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la gran propuesta de cambio, de la promesa de campaña que aún está en proceso de discutirse en el Congreso Nacional y hasta dónde los señalamientos que se han hecho en estos primeros días de la administración del presidente Afura son positivos o se pueden señalar como que buscamos algo de. Nuestros invitados de hoy son miembros de un reconocido grupo de análisis del país, el Grupo Civitas, Josué Murillo, Rigoberto Ochoa y Luis León. Y bueno, empezamos de izquierda a derecha en su pantalla, pero ahora vamos de derecha a izquierda. Luis, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. La propuesta de cambio, de reforma, porque por ahí va a pasar mucho de la transformación que nos hablaron en la campaña. ¿Va bien a esta altura? ¿Está de ver la administración tanto en el Ejecutivo como el Legislativo? Y debo decir, se incluyó también la Corte. Sí. Con un proyecto que ese sí ya pasó en el Congreso. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Rosendo. Gracias por la invitación a acompañarle junto a José y Rigoberto. Bueno, yo creo que, digamos, debemos partir de la premisa, Rosendo, que lo que se arruinó en 203 años no lo vamos a arreglar en 40 días. Y también hay que tener claro que es muy difícil ante un país que tiene una multicrisis el poder resolver los problemas de manera inmediata. Creo que puede resultar un poco apresurado evaluar en este momento el funcionamiento del Congreso Nacional y el funcionamiento del Ejecutivo, pero creo también que se están dando las condiciones para que esto empiece a pasar. Y lo digo porque el gobierno parece que está arrancando lento y esa lentitud a la gente le da la sensación de que no hay una ruta clara establecida y esa sensación puede generar el pensamiento de que no se están tomando decisiones a priori. Claro es que se debe terminar de conformar un gabinete, claro es que se debe aprobar un presupuesto general de la República, claro es que debe definirse una línea estratégica de gobierno y ahí una de las cosas que yo sí me atrevo a señalar es que me parece un error haber eliminado la Secretaría de Planificación. Me parece que un gobierno sin planificación es un gobierno sin ruta. Claro, la Secretaría, como estaba establecida en el gobierno anterior, era un desastre. Bueno, ¿no? Es que en realidad, si hablamos de una Secretaría de Planificación como tal, se eliminó hace muchos años. Conceptplan de repente sí tuvo una buena estructura de organización el Estado, pero lo demás ha sido más de activismo que otra cosa. Exactamente, pero el presidente Afura presenta un plan de gobierno que me parece bastante bueno, pero el plan de gobierno desde la perspectiva de la planificación estratégica es eso, un plan estratégico. Hay que operativizarlo y para operativizarlo usted necesita planificación institucional, objetivos, metas, acciones, presupuestos, resultados, impactos, que deben nacer desde una Secretaría de Planificación. Entonces creo que eso también le va a poner un poco más lento el arranque al gobierno porque cada ministro está construyendo su propia ruta sin un concepto general de Estado. Ahora, en conclusión, yo diría, creo que hay que darle un poco más de tiempo al presidente Afura para que ponga a andar su gobierno. Claro es que mientras eso pasa, seguimos en desempleo, seguimos en pobreza, seguimos en falta de medicamentos y en un montón de problemas base que el pueblo está arrastrando, que se sienten en el día a día. Ahora, creo que por lo menos tenemos un nivel de tranquilidad y gobernanza que nos permite creer de que puede haber un buen suceso en el mediano plazo, pero siento que todavía nos hace falta como esos 3, 4, 5 puntos claros a los cuales le va a apostar el gobierno de arranque. Licenciado Ochoa, que no se haya tenido una transición tal cual, ¿qué tanto retrasó en entrar en acción? En la acción que muchos sectores de la sociedad ahora piden que esté. Buenas noches. Sí. Buenas noches, licenciado Rosendo. Muchas gracias por la invitación. Colegas Luis, Josué. Muy importante su pregunta, Rosendo, en el sentido que efectivamente la
situación de que no haya existido un momento de traspaso entre un gobierno y el entrante, ha impedido algo importante que ya nos dejaba entrever Luis León. Y una es la definición de la agenda gubernativa. Si hubiese habido un traspaso racional, el nuevo gobierno hubiese tenido claro dónde estaban las principales dificultades, los principales temas que había que agendar en esa agenda pública. De ahí entonces que me parece que previo a entrar a un proceso de planificación estratégica que debería llevar un poco más de tiempo, sí me parece importante formular la agenda gubernativa. ¿Cuáles son los temas clave en este momento que contribuye a que la administración pública pueda agilizar en aquellos temas que son centrales para la población hondureña? Esa definición de esa agenda va a ayudar también a que los distintos actores sociales puedan generar las sinergias necesarias para impulsar aquellos temas que son de interés del pueblo hondureño. De ahí entonces que esa posibilidad de desarrollar una agenda que tienda a atender las necesidades más urgentes es lo que el pueblo hondureño está esperando. Es decir, ahí pueden haber distintos sectores con una agenda particular, pero nunca podemos olvidar cuál es el interés general. El interés general es el de la población hondureña. Por lo tanto, esa agenda está determinada por las prioridades y por las necesidades de la población hondureña. ¿Qué tanto conflicto ha generado, Josué, el no tener un presupuesto? Porque seguimos bajo la operación financiera del 2025. Aún no tenemos claro, se espera que en las próximas horas se envíe el proyecto de presupuesto. Visto lo que hasta ahora se ha observado, ¿cuáles deben ser esas prioridades sobre las cuales habrá que entrar ya de lleno a una actividad? Muchos dicen que arranque post Semana Santa o no hay que dar tiempo. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Rosendo. Es un honor estar con usted y con mis colegas Luis León y Rigoberto Ochoa. Hace muchos años, cuando cursaba un posgrado en Costa Rica, de la mano con la Universidad de Notre Dame, uno de mis catedráticos me recordó algo que lo he tenido presente a lo largo de mi vida profesional. Entre la materialización de todas esas garantías y hermosos derechos que encierra tu Constitución, me decía él, y ese andamiaje internacional de los derechos humanos, está el presupuesto. Entre los derechos y su realización está el presupuesto. Si no hay presupuesto, no hay voluntad política. Si no hay presupuesto, ¿cómo vamos a construir hospitales? ¿Cómo vamos a rescatar la salud del país? ¿Cómo vamos a mejorar toda la infraestructura vial? ¿Cómo vamos a garantizar el acceso a ese derecho tan fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestra niñez, como lo es la educación, el derecho humano a la alimentación? Entonces, yo creo que es un freno que dejó el gobierno anterior, es un reto que debe de superar este gobierno, pero aquí caemos a algo que he venido sosteniendo a lo largo de muchos años. El que se mete a política y quiere gobernar sabe a lo que va. Es decir, sabe que va a encontrarse con problemas estructurales, problemas institucionales. No pueden llegar a quejarse, sino que a brindar soluciones. Y sobre esa plataforma, que posiblemente no sea la mejor o la óptima, la que encuentran ellos al momento de asumir la presidencia de la República, el Congreso Nacional, tienen que construir. Y yo creo que han comenzado con buenas intenciones, pero hay presión de la ciudadanía, como bien lo decía Luis, como lo enfatizó Rigoberto, porque Honduras y los hondureños estamos tan llenos de necesidades, de esperanzas frustradas, de promesas incumplidas heredadas de gobierno a gobierno, y es desafortunado que ahora tengamos esta enorme mora que degrada de nuevo nuestra calidad institucional y por ende nuestra calidad de vida. Y esto me lleva al tema de esta noticia que recibimos de que hicieron que los secretarios de Estado firmaran que si en 6 meses no dan resultados, los van a destituir. Ese es un derecho que tiene el presidente
por supuesto, es parte de sus funciones. Lo importante aquí es que se implante o se comience con una cultura de gestión por resultados en el gobierno. Como si fuese una empresa privada, al final de cuentas, lo que queremos son resultados. Y sabemos que las políticas públicas son procesos, pero que den muestras verificables de esos resultados, de que van avanzando para conseguir las grandes metas que van a beneficiar a la mayoría de nuestro país. Bueno, y aquí encontramos un punto que va a resultar clave. Al aprobar el presupuesto, la dinámica en la que entrará el Estado con un frente que puede resultar delicado, porque en estas reformas que se han estado hablando viene una reducción muy significativa del Estado. A lo Milei. Que no sabemos qué repercusión tendrá en el mismo presupuesto. Porque si hay reducción, necesariamente habrá que tener reconocimiento a esa masa laboral que queda fuera. Luis. Sí, pero yo creo, Rosendo, que la reducción presupuestaria debe ir, digamos, de la mano de un proceso de claridad de lo que el gobierno quiere ejecutar. Mucho hemos discutido por años los presupuestos grandísimos que se aprueban en el Congreso Nacional. Llegamos a tener un presupuesto de 505.000 millones de lempiras, de los cuales podemos financiar 180.000 millones. Y el resto tenemos que salir a buscarlo en endeudamiento interno, externo o donaciones. Y parte de eso se deriva posteriormente el discurso público de que no hay ejecución presupuestaria. Claro, le dicen, usted va a tener un presupuesto de 4.000 millones al sistema de salud, pero resulta que solo tuvieron 1.500 millones para ejecutar. Entonces, digamos, tratar de hacer un presupuesto realista. Y que esto ha sido constante, porque muchas veces el dinero, lo que nos han dicho los que están y ven la realidad del país en materia fiscal, es que son presupuestos ficticios. Son ficticios. No nunca está la plata disponible más que en papel. No se pueden financiar porque no tenemos la capacidad tributaria. Entonces, primero es a qué medida reducir el presupuesto general, que claro va a tener un impacto en la reducción institucional, que creo que es correcto, pero también tendrá un impacto en finanzas en el corto plazo, pagar derechos laborales, pagar indemnizaciones y otro tipo de cosas, que es a causa de las decisiones públicas que toman los partidos políticos cuando están en el poder. Entonces, primero, considerar un presupuesto 2026 orientado a las grandes necesidades del país. Ahí en la primera década de los 2000 estuvimos promoviendo durante mucho tiempo, y Rigoberto recordará, Josué también, los presupuestos nacionales territorializados participativos, que el presupuesto se hiciese en función de las potencialidades que tenía cada territorio del país para tratar de mejorar el sistema económico nacional y por ende el desarrollo. Pero hoy los presupuestos se centran más en visiones políticas. Ahora, antagónicamente, pensar reducir el presupuesto es positivo, sí, pero ¿qué impactamos con esa reducción y qué es lo que sí vamos a poder ejecutar? Porque ese es el otro problema. Durante muchos años hemos tenido gobiernos que ejecutan el 100% del presupuesto, pero Honduras sigue en la pobreza, sigue en el desempleo, sigue en la desigualdad, sigue en la falta de educación y salud. Y ahora tuvimos recientemente un gobierno que no ejecutó y nos molestamos porque no ejecutó, pero también estamos en la misma condición. Entonces, tratar de hacer un balance entre la política fiscal, que ese es un tema que no se discutió, Rosendo, el tema tributario, la política monetaria, cómo vamos a tener suficientes recursos circulantes para inversión y desarrollo, pero también las políticas públicas de gobierno. Que aquí hay un punto que explicarlo resulta complejo. El tema de presupuestario a inversión. En el gobierno anterior no se ejecutó, es lo que nos dijeron, en algunas áreas se quedó pendiente, pero ¿cómo es que quedaron debiendo, un caso puntual en infraestructura, más de 5.000 millones, que no eran 4.000? Finanzas ha dicho que deben más de 5.000. Entonces se da ese reflejo de que el dinero solo existía en números, en papel, en un escrito, pero no en moneda real. Un banco multilateral tiene detenidos desembolsos de más de 3.000 millones de lempiras, a los cuales ya estamos pagando servicio de deuda, pero no lo hemos ejecutado porque los proyectos no estaban a disposición. Es decir, volvemos a la raíz del problema. La raíz del problema es la claridad
política que tenga el gobierno para ejecutar acciones de beneficio y desarrollo. Si nos centramos en el tema infraestructura, aunque la gama de temas es tan amplia, pero infraestructura, desde la concepción de la construcción del Producto Interno Bruto, forma un gran porcentaje en el mismo, la inversión pública, que es carreteras, puentes, espacios de desarrollo social, lo que en algún momento se intentó después de firmar el CAFTA, que fueron las zonas industriales de procesamiento, es decir, toda esa inversión que debe impactar en el beneficio del sector agrícola, del sector avícola y todos los sectores que impulsan la economía, debe estar claramente establecido. Y una de las cosas que a mí se me ha preocupado, Rosendo, es que se emiten, hemos tenido 2 sesiones de Consejo de Ministros de las cuales no han habido como las grandes decisiones que nosotros consideremos, hoy sí estamos claros a dónde vamos. Pero hay un decreto de emergencia para bachar las carreteras, que se necesitan buenas carreteras, pero el objetivo es bachar porque viene la Semana Santa, pero no se toma un decreto de emergencia serio para abastecer de medicamentos los hospitales. Entonces nos preocupa más que el veraneante pueda llegar a Tela por la derrama económica que puede tener, pero no nos preocupa mucho el tema de salud, aunque el presidente ha tomado decisiones de que cada centro de salud, hospital o regional departamental, compre los medicamentos de manera directa, obviando, por ejemplo, temas de costos marginales decrecientes y economías de mercado. Entonces, la posición que creo que debemos tener en este punto es ¿a qué le apuesta el gobierno? Yo digo, un gobierno no puede resolver en 4 años todos los problemas de Honduras. Ejemplo, aquí somos muy buquelistas los hondureños. Bukele se centró en el tema de seguridad y lo resolvió. Pero El Salvador tiene un gran problema fiscal. Tiene un problema fiscal, tiene un problema económico, pero el tema de inseguridad ya no es un tema que es un problema. Es decir, o sea, usted va por la ruta de que se centre en lo que sí va a cumplir. Exactamente. ¿Qué es lo que voy a resolver? ¿En cuánto tiempo? ¿A quiénes van a beneficiar? ¿Nos va a costar tanto? Estos serán los sectores etarios beneficiados. Y resolvemos un problema. Que venga el siguiente gobierno a resolver el otro. Y por mientras mantener los demás problemas mínimamente funcionales. Pero si usted ofrece que va a resolver todo con un presupuesto ficticio, con incapacidad de recolección tributaria, sin contar que la base tributaria seguimos siendo los mismos. O sea, aquí cuando se habla de tributos es que los que ya pagamos, paguemos más, pero no incorporar al que no está pagando. Entonces, hay que tener claro la sinergia del ecosistema económico. Política monetaria, política fiscal, planes de gobierno, presupuesto general de la República, ejecución de la institucionalidad. Todo eso debe estar alineado para poder dar una respuesta. Entonces, puede ser el camino, la reducción del presupuesto, sí, pero también tiene que ser un presupuesto altamente pensado. Y no quiero monopolizar, y concluyo con esto para que los colegas puedan dar sus opiniones, pero si vamos a tener un presupuesto más pequeño, pero los porcentajes más altos están en defensa y en seguridad, mientras educación y salud están por debajo en un 200%, no estamos apostándole a cambios. Muy bien, hacemos una pausa, ya seguimos aquí revisando estas propuestas, algunas ya en proceso de ejecución y otras próximas a entrar en discusión tanto a nivel del Ejecutivo como del Legislativo. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Rigoberto Ochoa, el tema de la atención a quien nos apoyó en campaña. ¿Cómo se debe plantear en medio de esta dificultad? Porque ya hemos visto manifestaciones. Sí, muy interesante pregunta, licenciado Rosendo. Creo que importante es que la administración pública requiere de una burocracia que sea eficiente y que sea eficaz. La estructuración de esos recursos humanos dentro de la administración pública pasa necesariamente por el servicio civil, por la meritocracia, licenciado Rosendo. La meritocracia en este momento es muy importante. Hemos visto en América Latina fracasar muchos gobiernos porque no tienen la burocracia necesaria, los funcionarios públicos con la experiencia necesaria para sacar adelante los problemas del país. De ahí entonces que la estructuración de la carrera civil, del servicio civil, es importante, concursos públicos, meritocracia y generar entonces ese núcleo de recursos humanos que sea capaz de sacar
los principales desafíos de la administración pública. En ese sentido, por otro lado, recordemos también la importancia que tiene la deuda política para los partidos. Es necesario entonces que esa deuda política pueda revertirse en el fortalecimiento de las capacidades de los activistas de los partidos. Es decir, hay que generar, los partidos ya debiesen de tener un instituto de formación política para la gestión de los asuntos del Estado. Es decir, los partidos tienen que preocuparse por formar dentro de la gestión pública, en el marco de la gestión pública, a sus cuadros. De tal manera de que el ciudadano se sienta con la confianza de que las personas que han llegado a un determinado cargo público tienen las credenciales necesarias para esa gestión. Y debe aquí, Rigoberto, jugar qué papel el Congreso Nacional para garantizar ese empleo, porque si vemos instituciones puntuales, finanzas, tiene personal técnico y que debe ser permanente. El Banco Central de Honduras es otra institución que se ha manejado en esos parámetros. Quizás entró también en ese proceso con una millonaria inversión que fue préstamo para el Estado, el Servicio de Administración de Renta. Pero, ¿qué hacer con esos políticos que fueron a trastocar esto? Porque ahora lo que encontramos es que en el mismo Banco Central hay activistas de la administración pasada que se pasaron la línea, en finanzas con sindicatos, en el Servicio de Administración de Renta, donde se contrató personal vía objeción y con revisión de los organismos multilaterales, y porque no era de mi partido, lo quitamos. Echémoslo de aquí. Sí. Bueno, me parece a mí que es muy importante despartidizar la administración pública. Una cuestión es la función de gobierno como tal, que es efectivamente mente política, y por otro lado, lo que es la estructuración de la gestión pública. La gestión pública debe estar en manos de funcionarios con las capacidades necesarias para sacar adelante los planes de gobierno. En ese sentido, toda esa parte clientelar que se genera desde el Congreso Nacional a través de los diputados debe de propender a fortalecer el Estado de Derecho. ¿A través de qué? A través de la independencia de los poderes públicos, la administración pública, el poder ejecutivo como tal, y entender que la gestión del Congreso Nacional es meramente legislativa, Rosendo, es meramente legislativa. En el país hay una grave distorsión que se cree que el Congreso Nacional es para desarrollar políticas públicas o para ejecutar proyectos. El Congreso Nacional está para legislar. Quien desarrolla los programas de gobierno, los proyectos, es la administración pública. El Congreso Nacional va en apoyo en ese sentido de atender la conducción política del gobierno, atendiendo a las prioridades que ha establecido el gobierno, y la función legislativa, apoyar a la administración pública en el desarrollo de todos aquellos temas que requiera la administración pública. Entonces, una coordinación tal de que el Congreso Nacional va en apoyo de aquellas prioridades de la función gubernativa. Y ahí hay un balance, hay un pesos y contrapesos para que el país, el Estado de Derecho, funcione tal como está establecido en el modelo constitucional. ¿Hasta dónde debe entrar en este proceso de cambio el Congreso, Josué? Ya discutieron iniciativas que tienen que ver con todo este proceso, la famosa ley de reactivación que le envió el Ejecutivo, que da luz verde para achicar el Estado. Habrá que esperar en qué términos lo hacen. Plantearon incluso una reducción de hasta 15.000 millones de lempiras. Pero, ¿hasta dónde va a estar la competencia del Legislativo para actuar? Bueno, aquí tiene una labor muy grande el legislativo, y yo creo que ya la están cumpliendo. Yo analicé esa ley precisamente en este canal y pude identificar muchas falencias que de hecho pueden generar responsabilidad internacional del Estado de Honduras. Pero, de nuevo, yo también creo, al igual que Luis, que es importante que se disminuya el aparato estatal, pero que sea eficiente.
y al igual que Rigoberto, que se profesionalice la institucionalidad. Y para eso hay que revertir temas como el nepotismo, el clientelismo que usted mencionaba, Chendo, es decir, lo voy a meter porque financió mi campaña, aunque no tenga las competencias o la idoneidad para asumir ese cargo. De hecho, si a mí me ofrecieran, por ejemplo, ser presidente del Banco Central, yo lo rechazo, porque yo no soy economista, no tengo las competencias. O si me dicen, ¿quiere ser usted ministro de Salud? Bueno, no se necesita ser médico para ser ministro de Salud, sino que conocer de administración pública. Posiblemente me rodearía de asesores que sepan de la materia. Pero aquí viene el asunto. Desafortunadamente, como bien lo han dicho mis colegas, aquí todo se ha manejado no políticamente, sino que politiqueramente. Se le mete al funcionario de que el Estado o la cartera ministerial que le dan es su feudo. Y por lo tanto lo administra como le da la gana. Y lo que hace, y lo dije en su momento, es anular lo que se hizo en gobiernos anteriores, o inclusive si entra un nuevo secretario de Estado en este mismo periodo de gobierno, trata de invisibilizar o anular lo que hizo el anterior. Y anular cuando conviene. Exactamente. Porque vamos a ver ahora un ejemplo. El tema del pago de prestaciones para altos cargos del Estado, que ese es un decreto de la administración de Hernández Alvarado y que muchos se beneficiaron y el gobierno anterior no lo tocó. Y ahora la administración actual le va a tocar cargar con ello, porque ahí está. Y si bien algunos dijeron, no lo vamos a hacer, pero el derecho como tal les asiste de cobrar. Ese es uno. Y si vemos otro que también fue de provecho del gobierno antepasado, es que dejan nombrados cargos en el Banco Central. Me recordé eso porque usted habla del tema financiero. En una institución estrictamente técnica. Y nos ponen personas que con todo el respeto no conocen. Y lo hizo Hernández y lo hizo ahora Castro y carga este gobierno. Deben derogarse esas leyes, esa es la gran interrogante. No sabemos si este Congreso va a actuar, porque perfectamente el derecho les asiste, es decir, punto final, para que eso no se vuelva a repetir. Mire, todo aquello que debilita nuestra democracia, nuestra institucionalidad, debe ser derogado o reformado. Y muy importante es que este Congreso Nacional no solamente se escuchen entre pares, sino que abran las puertas para escuchar las voces de la ciudadanía, que estamos ávidos por aportar al debate y contribuir con experiencias internacionales. Y creo que eso es importante. Como he mencionado en varias ocasiones, la labor legislativa requiere de estudios de derecho y política pública comparada. No es una tarea fácil, pero para eso también deben de despojarse de sus intereses mezquinos y no repetir los errores del pasado. Tanto el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación tienen colas larguísimas de corrupción. Y el tema de lucha contra la corrupción, usted puede achicar el Estado, puede profesionalizar o dar a entender que lo está haciendo. Pero si no lucha frontalmente contra la corrupción, si no hay rendición real de cuentas, en nada estamos. Decía Luis, se ejecuta todo el presupuesto. No se ejecuta todo el presupuesto. Seguimos con los mismos índices de pobreza, de inseguridad, somos la punta de lanza de todo lo que está mal a nivel de indicadores en Latinoamérica. Y al final no salimos de este hoyo en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque la lucha contra la corrupción no es una prioridad, ni lo ha sido en los gobiernos anteriores. No vino la CICIG. Ahora, en la propuesta de gobierno, en el plan de gobierno de Tito Afura, el tema de lucha anticorrupción no estaba. Y por eso es importante que nosotros como ciudadanía no quitemos el dedo del renglón. Es decir, al final de cuentas, por los políticos, nunca hemos salido de las situaciones anómalas en las que nos hemos encontrado. Es por la presión ciudadana, que la presión debe ir aparejada con lo que, por lo general, la sociedad civil presenta. El problema, el diagnóstico del problema,
y las propuestas, las soluciones para salir de esos problemas. Bueno, y aquí hay un elemento que con Luis lo hemos hablado en varias ocasiones. La reforma debe ser en este año. Y de pronto hasta en el primer semestre, porque desgraciadamente vivimos en política. Y de no hacerse ahora, porque hay que recordar que muchas de ellas ocupan ratificarse el otro año. Y ya ha pasado incluso que ingresó a la discusión, pasó la primera legislatura y luego olvidamos el tema. Y lo olvidamos por conveniencia. ¿Es el momento ahora para entrar a la discusión de todo este paquete? Sí, yo creo que es el momento. Primero porque la efervescencia política electoral ya bajó. Ese debate de si el Partido Liberal debía cogobernar ya se acabó. Ya el presidente Afura y sus funcionarios están tratando de encender motores y ver si el engranaje funciona. Y ahora mismo nadie está pensando en su candidatura. Eso abre paso a que bajo un liderazgo serio, consciente, claro, se puedan poner sobre la mesa de discusión y en los puntos de agenda las grandes reformas que el país necesita. Eso puede ayudar de alguna manera a agilizar algunas tomas de decisiones que en los 2 últimos años de gobierno es casi imposible ejecutar. Y ahí sí yo plantearía, Rosendo, ninguna reforma en Honduras va a tener el impacto que necesitamos si no hacemos una reforma central base. Es, digamos, para mí, ese eje en el cual puede girar la toma de decisiones en el Congreso Nacional, y es una reforma a la ley orgánica del Congreso Nacional. Tuvimos grandes problemas con el presidente anterior. El presidente anterior al anterior, que gobernó el Congreso Nacional por 8 años, también tuvo la arbitrariedad de la toma de decisiones. El Congreso Nacional por naturaleza es un espacio, digamos, diverso y debe ser lo más horizontal posible. No obstante, mientras sigamos teniendo la verticalidad en el Congreso Nacional, los temas de discusión, la agenda de país, las prioridades de reforma de ese paquete que usted plantea, Rosendo, dependerá de la voluntad del presidente. Una de las cosas que se criticó, y yo lo hice, fue cómo Luis Redondo manejaba un Congreso Nacional como que fuera la pulpería que tenía en el barrio. Ahora, el otrora oposición, ahora oficialismo, criticó mucho eso. Lo que espero yo es que se reforme esa ley orgánica del Congreso para democratizar la agenda, para democratizar los temas prioritarios. ¿Por qué? Porque si no logramos que el Congreso funcione alrededor del pensamiento colectivo, vamos a quedarnos esperando reformas, Rosendo, que dependerán solamente del interés del Partido Nacional y de los grupos dentro de las bancadas que apoyen al Partido Nacional. Entonces yo creo que sí es el momento, pero ocupamos dar pasos sólidos hacia institucionalidad. Un gobierno tiene que sembrar las bases sobre las cuales va a construir el que viene. Y el que viene tiene que empezar a fundir las columnas sobre las cuales el que viene va a poner las paredes. Es decir, así funciona el gobierno y el Estado. Una ruta a dónde queremos llegar, y hoy es un buen momento. Ahora, la voluntad política dependerá mucho de la evaluación de los 100 días del presidente. Yo sé que la oposición está esperando los 100 días para salir. ¿Fue positivo o negativo el análisis de 40 días de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de parte de la academia? ¿O muy apresurado fue todo? Apresurado y prematuro. Claro. ¿Qué genera eso? En un ambiente como en el que hemos vivido en el país, de mucha tensión, de mucha confrontación, de mucho choque. Lo que genera es tratar de hacer que las piedras hagan chispa para poner temas en agenda. Yo sí creo que, insisto, el gobierno está avanzando muy lento. Yo tenía la premisa de que si ganaba el Partido Nacional, ese gobierno se iba a organizar rapidísimo porque el Partido Nacional sabe armar gobiernos.
pero entiendo la política del presidente Afura en tratar de no reciclar el nacionalismo tradicional que estuvo vinculado a actos de corrupción, que estuvo vinculado al crimen organizado y que no quiere manchar su gobierno ahí. ¿Le han sorprendido algunos nombramientos aún y cuando faltan algunos? Fíjese que sorprendido no tanto. Creo que ha tratado el presidente de nombrar gente nueva, gente incluso no afín a su partido, y ha traído externos. Es decir, a quien pudo sorprender entonces a la base del nacionalismo que esperaba que le ubicara algunas caras afines a. Y ha sorprendido porque las bases que lucharon en la calle defendiendo al Partido Nacional, que movilizaron, lo hemos visto públicamente en redes sociales, están criticando que no se les está tomando en cuenta. Yo entiendo la postura del presidente Afura, pero tomar una decisión de ese tipo lo hace avanzar más lento porque hay que ir pensando si este es, si este no es, con quién lo vinculo. Y a ver, apresurarse a 40 días a decir el gobierno no está haciendo nada, aunque pueda ser un argumento válido, es apresurarse ante la necesidad de un gobierno que, como bien lo planteó Rigoberto, no sabía que recibió. Sabemos que hay crisis, sabemos que hay un desastre de país, pero no sabemos desde adentro qué es lo que pasó. Al no haber transición, tengo que investigarlo, y al investigarlo, tengo que replantear. Eso lleva tiempo. Así que me parece apresurado, creo que no podemos hacer juicios de valor del actual gobierno todavía, pero sí recomendar al presidente y a su gabinete empezar a poner el pie en el acelerador, por lo menos para que el carro camine y la gente vea cierta funcionalidad. Muy bien, hago la pausa aquí en el banquillo. Ya venimos con nuestros invitados de hoy, Josué Murillo, Rigoberto Ochoa y Luis León. Seguimos esta noche al banquillo, las reformas, los cambios, juicio político, reformas electorales. Empecemos con eso, porque es lo más cercano que se espera discutir a nivel del Congreso Nacional, ya con adelantos de al menos las dos bancadas mayoritarias que suman mayoría calificada, Josué. Yo creo que el tema del juicio político ha causado mucho ruido y mucha expectativa también en las bases del Partido Nacional y del Partido Liberal. Hay muchos juristas que han advertido que también el juicio político, por no brindar suficientes garantías, puede generar la responsabilidad internacional del Estado. Pero más allá de ese debate, a mí me gustaría ver una justicia penal que actúe contra todos esos funcionarios que le han robado al Estado o que han cometido actos contrarios a la ley. ¿Cuál es el resultado del juicio político? Destituirlo, que pierdan la chamba, que ya no tengan poder. Perfecto, simbólico. Muy bien, hay un juicio moral, ético, se le desvincula de la institución. Yo no quedo satisfecho. Nosotros que somos abanderados de la lucha contra la corrupción, lo que queremos es que a todos aquellos corruptos que han dañado al Estado de Honduras desfilen por esos pasillos de los juzgados y tribunales de nuestra República, como ha sucedido en Nicaragua, en Costa Rica, en El Salvador, que han metido a expresidentes a la cárcel. Aquí no los tocamos ni como al pétalo de una rosa. Es lamentable. Eso se llama impunidad, que es la otra cara de la corrupción. Entonces, más allá del juicio político, señores y señoras del Congreso, yo les pediría a ustedes, los exhorto a que escuchen las recomendaciones de órganos internacionales y comiencen a aprobar todas aquellas normas que puedan garantizar una situación o un contexto nacional para que aquí se implemente una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en Honduras, que generemos todas esas normas, todas esas leyes que necesitan los fiscales para hacer mejor su trabajo, que fortalezcamos presupuestariamente al Ministerio Público. Y si se tiene, Josué, la protección para ello, por la existencia de una legislación, el Poder Judicial dice que no puede actuar por eso. Y de ahí de ir por la vía legislativa para abrir esa posibilidad a la cual hace referencia. En este caso, el juicio político. ¿Cambiará esto o no la estructura de aplicación de justicia en el país, de transformación de la sociedad, o solo es un paliativo nomás?
Yo estuve hace muchos años como miembro de la sociedad civil en lo que llamamos el desfile en el Congreso Nacional que lideraba Juan Orlando Hernández, y por ahí pasó el secretario de Defensa, el de Seguridad, el de la DSP y también el exfiscal general Luis Alberto Rubí. Y recuerdo muy bien esas llamadas interpelaciones por las que salió el fiscal y después se colocó una comisión interventora. Sí, exactamente. Mira, al final de cuentas, eso no cambió la realidad del Ministerio Público. Lo único que hizo fue abrir camino para que los partidos nuevamente se repartieran el pastel. Por eso yo estoy abogando por reformas estructurales y más a profundidad. No este betún del pastel, este circo político con el que nos tienen entretenidos los diputados del Congreso Nacional. ¿Cuál juicio político? Como decimos en buen catracho, disculpen que me quite el manto de jurista, metamos al mamo a todos aquellos corruptos y corruptas que han saqueado al Estado de Honduras y que han garantizado su futuro y el de sus familias por varias generaciones a costa de mucha gente que, por cierto, si ustedes ven las noticias y las siguen en el interior del país, niños, niñas y adolescentes muriéndose de hambre en un país tan rico como Honduras. Eso es inaceptable. Por eso lo que pedimos no es el betún del pastel, son reformas a profundidad a ese Congreso Nacional. Más allá de que ustedes digan que son un Congreso nuevo, por sus hechos los conoceremos. Entonces, hagan bien el trabajo, estudien de nuevo las experiencias exitosas en América Latina y el Caribe, impórtenlas, tropicalícenlas si es necesario, pero lo que necesitamos es rescatar, renovar, resurgir como si fuese un ave fénix el sistema de administración de justicia penal en Honduras para que finalmente llevemos a la justicia a todos esos corruptos de cuello blanco. Bueno, quiero seguir esa línea. ¿Y la acción hacia la Corte Suprema de Justicia en qué va a cambiar? Porque sí se argumenta demasiado poder concentrado y de ahí devolver a la ley del Consejo a la Judicatura, que está en un proceso de cambio. ¿Mejorará eso, Rigoberto? Sin duda alguna, Rosendo, sin duda alguna. Recordemos que la premisa constitucional respecto del Poder Judicial es la separación de la función jurisdiccional de la función administrativa. Lo que tenemos hoy en día y hemos tenido en los últimos años es una concentración de poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que no es no solamente de esta Corte, sino que viene de años atrás, ¿no? En ese sentido, nos parece fundamental crear la ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, precisamente para estructurar esa carrera en función del ingreso a través de los concursos públicos, establecer los traslados conforme la ley y además someter a aquellos funcionarios judiciales que han incumplido en sus funciones a los aspectos disciplinarios. Para eso hay una carrera administrativa, hay un consejo, habría un consejo de la judicatura y de la carrera judicial, de tal manera de que la función jurisdiccional esté concentrada en los magistrados y que puedan impartir justicia de manera independiente. Y por otro lado, el Consejo de la Judicatura haciendo toda la gestión administrativa del Poder Judicial. Eso garantizaría una justicia pronta y cumplida. Y en ese sentido podríamos determinar de que la nueva propuesta de ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial debe de tener un catálogo de faltas muy clara, que fue el problema que tenía la ley anterior. No tenía el catálogo de faltas de los servidores judiciales y eso dio también lugar a mucha manipulación en el tema disciplinario. En la medida que se garantice el debido proceso para los servidores judiciales, en esa medida va a haber una certeza de que la sanción que se imponga o no está apegada a derecho. De tal manera de que yo sí estoy llamando la atención que en este proyecto, en este nuevo proyecto de ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, estén expresamente establecidas las faltas, tanto las graves, las menos graves y las leves. De ahí entonces de que eso va a dar seguridad jurídica
para la gestión de la carrera judicial y no tengamos lo que hemos tenido a lo largo de estos años, la recompensa o el castigo. Necesitamos certeza en la judicatura, necesitamos una judicatura independiente e imparcial que garantice el debido proceso y los derechos humanos a los justiciables. Muy bien, hacemos una pausa. Al retorno y en el cierre arrancamos con lo político, porque es la otra gran reforma que implica tocar la Constitución de la República. ¿Entrará finalmente ese proceso de cambio? Ya se lo contamos. Seguimos al banquillo en el tema político, que es de los otros grandes planteamientos que esperamos respuestas en esta primera legislatura. Es el tema de las reformas a la ley electoral. Dice el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, que las iniciativas están listas y que van. Sí. Incluso ahí está el tema del juicio político y otros cambios dentro de la administración pública, Luis. Sí, yo creo que, digamos, hay que saber delimitar qué es lo que queremos en reforma política y qué es lo que queremos en reforma institucional. Que no tratemos de que lo institucional se politice desde el marco normativo y desde la acción legislativa, y que no tratemos que lo político se maneje desde una perspectiva técnica. Entonces yo creo que aquí lo que hay que diferenciar es qué es lo urgente. Lo urgente es atender la necesidad del pueblo hondureño. Lo urgente es atender el tema salud, el tema educación, el tema empleo, desarrollo e inversión. Esto es fundamental, el tema seguridad. Lamento mucho cómo se están dando muertes de mujeres últimamente de manera muy digamos, grande, abultada. Estamos viendo mucho femicidio, no vemos respuesta del Estado. Entonces, hay temas prioritarios. Llegaron, por cierto, con una propuesta ayer que el secretario de Seguridad pide que con urgencia se le aprueben para entrar de lleno en una lucha frontal contra la delincuencia. Que, por cierto, esta es una propuesta que tiene algunos componentes de una iniciativa del pasado gobierno, pero como con redondo, ahí no se sesionó nunca, quedó en gaveta. Sí, bueno, hay que evaluarlo, porque claro es que hay que atender esos problemas que afectan al día a día al pueblo hondureño. Es que es lo que hemos estado tratando de plantear. Mientras los políticos están en su agenda política, el pueblo hondureño está en su agenda ciudadana de problemas, de necesidades, de falta de atención y de no oportunidades. Entonces hay que empujar mucho esfuerzo para que esto pueda ser atendido, pero por el otro lado hay temas políticos que no deben olvidarse, y digamos el tema de la reforma electoral, que a mi criterio no debe ser una reforma, sino debe ser una nueva ley electoral, porque esta ley ya es un parcho, y ponerle un parcho, pregúntele a un llantero, se le va a caer el parche y va a quedar en medio de la calle. Necesitamos una nueva ley, quitar a los partidos políticos de la administración de las instituciones electorales, quitar a los partidos políticos del conteo de votos y llenado de actas, quitar esa obligatoriedad de la ley de tener que contratar una empresa que nos cuesta 400, 500 millones de lempiras para transmitir ya debe estar eso contemplado en el presupuesto per se. No, es que ya no deberíamos gastar dinero en empresas que fracasan. Debe ser del Estado supervisar. Crear nuestra propia institucionalidad, y no lo vamos a hacer mientras los partidos sigan ahí. Entonces, hay que ir construyendo otros caminos con suficiente tiempo, de tal manera que mientras estamos resolviendo problemas de sociedad, estamos creando las plataformas políticas funcionales para que no volvamos a pasar lo de esta elección. Entonces, son tantos los temas, Rosendo, que con esto concluyo, necesitamos lo que no tuvimos con el presidente Luis Redondo, y es una agenda legislativa. ¿Cuáles son los puntos que va a atender el Congreso? Mientras no la tengamos, seguimos a la deriva. Estamos en tiempo para hacer una nueva ley, es decir, olvidémonos de lo que tenemos, que ya sabemos a qué nos llevó el año pasado. Hoy estamos a 11, este era un caos en saber si había sido culpa de consejero o de los militares o de activistas lo del proceso electoral. Recordamos del 9 de marzo, que todavía no tenemos claro qué fue lo que pasó con las maletas paseando. ¿Hay tiempo, Rigoberto, para tener una ley total, nueva?
Así es, efectivamente, licenciado Rosendo, tenemos tiempo. Está comenzando esta legislatura. Además, hay una sociedad que ansía poder alcanzar unas reformas electorales que democraticen el sistema político hondureño. Y por otro lado, también hay una sociedad civil muy interesada en las reformas electorales y dispuestas a acompañar estos procesos. Tenemos una cooperación internacional que ha venido acompañando a Honduras desde muchos años y que están con toda la voluntad de continuar esos apoyos. Hay muy buenas recomendaciones de parte de la MOE, de la OEA y de la Unión Europea que generan ya una serie de, digamos, de propuestas y además ya también hay mucha propuestas dentro de organizaciones de la sociedad civil hondureña. Los mismos partidos políticos están haciendo serios planteamientos para las reformas electorales. Este es el momento, Rosendo, para hacer una reforma política en el país. Tienen la coyuntura necesaria para que esas reformas políticas sean acompañadas por la sociedad en su conjunto. Los partidos políticos tienen la gran oportunidad en este momento de dar un paso adelante en pro de la democracia del país. Cierro con Josué en este tema político. La reforma que muchos han deseado es dejar en manos de civiles o de personas que no tengan nada que ver con políticos los órganos electorales y pensar en el balotaje. ¿Se logrará o quedará desde esta perspectiva que hemos visto de la clase política hondureña en una propuesta más? Bueno, si entramos al mundo de los deseos, con todo mi corazón se lo digo, Rosendo, a mí me encantaría que el legado de este Congreso Nacional sea esa nueva ley electoral, que mis colegas lo han dicho de manera muy, digamos, expresa, muy clara. Es necesario para fortalecer nuestra institucionalidad y la democracia, para recobrar la confianza ciudadana que se perdió con los procesos electorales anteriores, sobre todo el proceso de elecciones primarias y elecciones generales que acabamos de transitar, ese tortuoso camino que tuvimos que recorrer. Pero yo creo que no hay voluntad política para hacerlo. Yo esperaría que sí, pero creo que el estándar medio que nos van a dar los congresistas son esos parches que dice Luis. Ahora, o sea, ¿usted no cree que se llegue a la construcción de una ley nueva ley? No, pero creo que se pueden incorporar esas figuras como la segunda vuelta o balotaje, que no es igual en todos los países. Tiene modalidades, tiene implicaciones presupuestarias, territoriales, institucionales que deben de ser analizadas por los congresistas. Todavía hay tiempo para hacerlo. Yo esperaría una nueva ley, por supuesto. Eso es lo que ansiamos digamos, como buenos hondureños, pero siendo realistas, yo creo que lo que van a hacer es dar el mínimo de lo que se prometió en campaña e incorporar o por lo menos discutir ciertas figuras que vengan a democratizar los procesos. Ahora, todas estas figuras que menciona mi colega Luis y que le dan más poder a la ciudadanía y le quitan a los partidos políticos, lo veo difícil, mas no imposible. Esto dependerá de los diputados y diputadas que hagan presión a lo interno del hemiciclo, pero también de la sociedad que le exija a sus diputados que cumplan con esta expectativa ciudadana. Rápidamente, teniendo una alianza, un cogobierno, liberales y nacionalistas que suman más de 90, ¿puede ser ese el gran punto de la coyuntura para la reforma ahora o se terminarán olvidando? Es que eso opera a favor y en contra de ellos. A favor porque pueden aprobar esas reformas y en contra porque no hay excusa que valga. Tienen los números. Muy bien, gracias. Josué Murillo, Rigoberto Ochoa y Luis León con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.